Hola chicos, buenas tardes. Y Hola, a precios. hola maestra. Hola. Alcancé a analizar lógica difusa. Acuérdenme. Sí, lo vimos la clase pasada. Ok, muchas gracias. Entonces me voy un poquito más para acá. Quiere decir que ya hicimos esta regla de aquí. Y yo supongo que me quedé aquí en ambigüedad. ¿Sí vimos ambigüedad, incertidumbre y vaguedad? No, Ok, entonces aquí me quedé. La ambigüedad, fíjense, la ambigüedad que es prácticamente la forma en que nuestros procesos cognitivos funcionan, nuestras reglas lingüísticas funcionan, tenemos procesos cognitivos en los que tenemos de repente ambigüedad, de repente vaguedad, o de repente tenemos en ciertos tipos de sucesos incertidumbre también, ¿no? Vamos a analizar qué significa esto porque es importante, porque acuérdense, vamos en el camino, precisamente por eso me gusta ver las generaciones de la robótica, porque me da todo el indicativo de saber hacia qué camino voy a llegar, que es la quinta generación, en donde la quinta generación ya tiene que haber resuelto todo este tipo de problemas a los que apenas están enfrentando los desarrolladores de la inteligencia artificial. Entonces, la ambigüedad proviene de la existencia de diferentes significados de una palabra o de una expresión. En este caso, los eventos no están especificados o definidos de forma clara. Ya les había dicho que una palabra por excelencia ambigua, que es el ejemplo clásico, es la ética precisamente. La ética es tan ambigua que hay una ética presente en cada ser humano del planeta Tierra. Cada ser humano del planeta Tierra tiene un concepto de la ética personal. No es una palabra ambigua. Podemos encontrar N cantidad, ¿eh? La conciencia es otra palabra ambigua. N cantidad de palabras que son ambiguas, ¿no? Con un significado diferente para cada ser humano. Vamos al caso de algunos, porque es nada más, son algunos. ¿A partir de qué edad una persona deja de ser joven? Esta es una palabra muy ambigua. ¿Por qué? Porque si nosotros nos podemos establecer, de hecho no existe un parámetro, hasta ahorita, no existe un parámetro para considerar a alguien joven de tales edades a tales edades, ¿no? O como para decir, de tales edades a tales edades dejó de ser joven. El único parámetro que lo encuentras es básicamente con lo de la tercera edad. Y ese es el único parámetro que puedes encontrar de forma un poquito más precisa. De ahí en fuera, este tipo es ambiguo. ¿Por qué? Si tú le preguntas a un niño, ahí lo podemos analizar, si tú le preguntas a un niño de 7 años, por ejemplo, y el niño de 7 años ve a un hombre o mujer de 20 años de edad, que son jóvenes, son muy jóvenes, para el niño, para su visión del niño, él ya los ve y los clasifica como señor, es señor y señora. Para el niño de 7 años, ya califica como de alguien mucho mayor que él, evidentemente, ¿no? Si le preguntaras, por ejemplo, a alguien de 35 años, pues evidentemente te va a decir que todavía está joven. Muy probablemente, si le llegaras a hacer esa misma pregunta a alguien de 60 años, te va a decir que todavía se siente fuerte y joven en N cantidad de sentidos para hacer determinadas actividades, ¿no? O sea, es ambiguo.
¿Qué es una persona alta? Tampoco no existen parámetros, ¿sabes? O sea, no existen parámetros para definir una persona alta, es decir, la empezamos a considerar a alguien, a un hombre o una mujer alto, ¿a partir de qué? De 1.50 metros de estatura, a partir de 1.60 o a partir de 1.70. No existe. Y también, igual que el caso de las distancias, literalmente, aparte de que sería algo sumamente rudo que lo hicieras, si te encuentras a un hombre o una mujer de una estatura elevada, pues lo único que dices, ay, qué alto está o qué alta está, pero no vas a sacar una cinta de medir para saber o para determinar exactamente su altura. Sería algo sumamente rudo que lo hicieras. Entonces, pues ahora sí que como el caso de las distancias, pues a ojo de buen cubero, pues nada más lo determinas como alto, ¿no? Está alto. También incluso las personas bajas, ¿a partir de qué estatura se puede considerar una persona de estatura baja? Es algo que no está definido, no tiene una frontera definida. El concepto de sígueme de cerca, o sea, ¿qué implica? Sígueme de cerca a 1 metro, pegado junto conmigo, atrás de mí, adelante de mí, o sea, ¿qué implica? No tiene una frontera tampoco definida como para decir, el concepto de sígueme de cerca es si te ubicas entre tantos centímetros o entre tantos metros de la persona. Pues tampoco, no existe ese concepto. La vaguedad, entonces, hace imposible establecer verdad o falsedad de una afirmación. En el caso de la ambigüedad y la vaguedad, en donde no es posible definir de manera precisa la verdad o falsedad de una afirmación, se puede hacer bajo la teoría de la lógica difusa. Ya vimos en la tablita que les dibujé que se usan elementos del lenguaje que asocian grados de pertenencia. Acuérdense que le di al robot, le di la instrucción, porque esa es la instrucción que yo leí, le dije, clasifícame como altos a todos los varones de SETI si miden 1.80 metros de estatura. Ese es el parámetro que yo le di. Quiere decir que yo le asigné al 1, en este caso el 1, que es, si me voy al 1 de la lógica clásica, que sería ese código binario, afirma, niega, ¿no? Ya lo habíamos analizado, el foco está encendido, es 1, el foco está apagado, es 0, positivo, negativo. En el otro no, en el otro partía y consideraba todos los intervalos discretos para el parámetro que más se aproximara al 1, que en este caso era el 1 de probabilidad, del 100% de probabilidad de ser certera la afirmación. Entre más te acerques, más entonces el robot lo va a clasificar con un grado de pertenencia mucho mayor, ¿no? Puede llegar a ser 99.999999% de probabilidad de que seas alto. Entre más te aproximes en esos pequeños intervalos hacia el 1%. Te pertenece a los eventos o procesos en cuestión. Entonces, la lógica clásica asigna a sus enunciados únicamente, ya vimos, valores de falso o verdadero, que es el código binario, y el razonamiento humano no utiliza valores de verdad, utiliza valores de verdad que no necesariamente son binarios. Somos mucho más complejos, somos realmente muy complejos, y no existe ni en las situaciones, ni en nuestra vida cotidiana, no existe ni un blanco ni un negro. O sea, es que es esto. No, en el intervalo de todos nuestros sucesos o de toda nuestra vida, nos vamos a encontrar que pues, tiene muchos matices grises y nos hemos encontrado. ¿Cómo lo aprendemos? ¿Cómo aprendemos que tiene las situaciones o las cosas que tiene matices grises a partir de la experiencia? O sea, a partir del sentido común y de la experiencia es como hemos ido determinando esto. Me falta determinar la incertidumbre, porque tenemos, entonces dijimos, procesos cognitivos o lenguaje
que expresa vaguedad, expresa ambigüedad, y también donde sucesos que aplica la incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre? Bueno, pues es la falta de conocimiento perfecto, eso sería como lo podríamos definir, la falta del conocimiento perfecto de un suceso. No tenemos el conocimiento perfecto para determinar que un suceso va a pasar o no va a pasar. Es decir, si yo me pongo en el mismo sentido, yo entonces pregunto, entonces, ¿qué tan probable sería afirmar que el día de mañana va a haber un terremoto? ¿Qué tan probable sería determinar que la siguiente semana va a empezar a llover? ¿Qué tan probable sería la probabilidad de afirmar que dentro de 15 días va a caer un huracán? Son sucesos naturales en los que efectivamente no tenemos el conocimiento perfecto, ni los expertos en el área saben anticipar, por ejemplo, un terremoto o un tsunami. No tienen esa capacidad. Generalmente lo que hacen es precisamente hacer uso de una de las ramas de las matemáticas que es muy importante para el caso de la robótica, que es evidentemente la probabilidad. La probabilidad de esta rama de las matemáticas que a veces se olvida y a veces no se le toma muy en serio y tiene una importancia vital, vital para el caso de la robótica, básicamente. Vamos a poner un ejemplo. En el caso de la incertidumbre, que es el que estamos analizando. Y vamos a poner, yo quiero hacer una pregunta y digo, ¿qué tan probable es? Mi pregunta es esta, ¿qué tan probable es que en un juego de cartas yo a ciegas evidentemente pueda tomar una carta y me salga esa carta un as de corazones? ¿Qué tan probable es? Entonces, sé que, por ejemplo, en un juego de cartas hay 4 ases, pero solamente un as de corazones. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues primero le voy a calcular, primero vamos a calcular, porque no tengo un conocimiento perfecto, ojo, entonces tengo que hacer uso de la probabilidad porque no tengo ese conocimiento perfecto y voy a calcularlo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues evidentemente vamos a hacer una división, un as de corazones entre un juego de cartas que son 52 cartas. Entonces vamos a calcular la probabilidad de que me salga primero. Y mi probabilidad de obtener un as de corazones es de 0.0192. Evidentemente traducido al 100% sería como del 1.92%. Ok. Ahora, ya le calculé la probabilidad de que ocurra, ¿no? Es una probabilidad muy, 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 muy bajita. Ahora quiero calcular la probabilidad de no obtener un as de corazón, ¿no? Entonces, voy a partir ahora del 1. Acuérdense que siempre les dije que siempre que estamos hablando del caso de la probabilidad, si yo tengo un 80%, lo divido entre 100 y obtengo 0.8. Siempre se tiene que sacar en decimales. O un 20% se divide entre 100 y obtengo un 0.2, ¿no? Cualquiera. En este caso sería el 1, evidentemente el 100% dividido entre 100 y obtengo el 1. Entonces mi 1 representa el 100. Lo voy a restar con el 0, la probabilidad de obtener unas de corazones en un juego de cartas, 0.0192. 1 menos 0.0192. Ahí. Y mi probabilidad es mucho más alta de no obtenerlo. Mi probabilidad es de 0.9808. Traducido, evidentemente sería
un 98%, un poquito más del 98% de probabilidad de no tener un as de corazón. Y que sobre eso podemos hacer N cantidad de sucesos, ¿no? Cuando tienes un conocimiento perfecto, pues evidentemente haces uso de este tipo de probabilidad. En un dado, si lanzas un dado, ¿cuál es tu probabilidad de obtener un 4? Pues habrá que dividir 1 entre 6 lados y tu probabilidad sería un sexto, ¿no? Un sexto, lo que equivalga, y después sacas la no probabilidad de obtenerlo. Generalmente en esta parte de la probabilidad es importante que lo entiendan, porque no es solamente un solo suceso, un solo experimento. Es decir, en el dado en concreto, cuando le pides, ¿cuál es la probabilidad de que si lanzo un dado me salga 4? Ya dijimos que sería un sexto. ¿Cuál es la probabilidad de que te salga un 4 si lanzas el dado 30 veces? ¿No? O sea, tu probabilidad siempre se va a mover, siempre va a cambiar en cuanto haces mayor número de experimentos para poder determinar con precisión un poquito más la probabilidad de esto. Sí, ¿por dónde? Porque vamos a ver un poquito más adelante un ejemplo relacionado con esto, ¿eh? Entonces, de entre los métodos numéricos, cabe destacar la familia de los métodos probabilistas. Y la probabilidad es muy, 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 muy bonita. Yo siempre he dicho que las matemáticas, cuando las entiendes, las matemáticas son la cosa más bonita que te puedes topar en tu vida. Es preciosa la matemática. Cuando no le entiendes a la matemática, se vuelve tu peor pesadilla. Pero el chiste es entenderlo. Ahorita para mí la matemática es la cosa más bonita que me he topado en la vida. Es muy, muy bonita la matemática. Entonces, la probabilidad también, ¿eh? La probabilidad, fíjense, la probabilidad tiene sus aplicaciones en muchas ramas, muchas. Tan solo voy a mencionar, ya dijimos el caso de la robótica, tiene su probabilidad en el ramo de la robótica, tiene su aplicación en la parte de la matemática financiera, utiliza matemáticas a través de la matemática financiera que utiliza la probabilidad, tiene su aplicación en la física cuántica. O sea, tiene sus aplicaciones en muchas cosas, ¿no? Nomás estoy mencionando 3. Bueno, ya dijimos que forman parte de los métodos numéricos que asocian, obviamente estos modelos probabilistas van a asociar un valor numérico, que ya dijimos que se denomina un grado de creencia. Acuérdense que en la tablita que dibujé está entre el 0 y el 1, ¿no? Entre el 0 y el 1, en la física clásica, en la lógica clásica, perdón, el 0 dijimos es negación, el 1 es afirmación. Afirmo, niego, afirmo, niego. Aquí acuérdense que en el caso de la lógica difusa cambiaba literalmente todo el concepto. Entonces va a asociar entre el 1 y el 0 en cantidad de intervalos discretos, muchos intervalos discretos, depende de la sentencia o de la orden que le hayas dado al robot. Si le diste una sentencia o le diste una orden, bueno, acuérdense que dijimos, entre más se aproxime al 1, que es el parámetro, yo le di un parámetro al 1, le asigné el 1.80 metros de estatura. Entre más se acerque al 1, más será la probabilidad o el grado de creencia que el robot tenga sobre una persona para declararlo, por ejemplo, como alto. Eso es lo que implica, ¿no? Entonces, obviamente tiene como finalidad resumir la incertidumbre sobre las oraciones. Acuérdense que dijimos, en la incertidumbre no tengo un conocimiento perfecto. Como no tengo un conocimiento perfecto, pues voy a echar a andar esta parte de la probabilidad, que es el grado de creencia. Hay un 80% de probabilidad de que seas alto, hay un 90%, etc.
Entonces, así, una probabilidad de 0.8 sobre una oración no significa 80% verdadero, sino un 80% de grado de creencia sobre la oración. O sea, no significa que de veras hay un 80% de que sea verdadera la oración o la sentencia o la orden que le diste. No, es nada más ubicarlo en ese plano cartesiano, en donde entre más se aproxime, bueno, pues entre más información tenga, en este caso, entre más información tenga el ente inteligente, pues puede confirmar, puede negar. Incluso se puede mover el grado de probabilidad, se puede mover el grado de probabilidad. Las creencias, entonces, dependen de la percepción del ente inteligente hasta el momento que constituye la evidencia sobre la que hacen las afirmaciones sobre las probabilidades. Es decir, las probabilidades pueden cambiar cuando se adquiere más evidencia. Acuérdense, vuelvo a repetir, en el juego en un dado, cada vez que lanzas un dado, y lo lanzaste 20, 30, 50 veces, de todas las veces que lanzaste el dado, ¿cuántas veces obtuviste un 4? Entonces, tu probabilidad, si lo lanzas una sola vez, tu probabilidad dijimos que fue de 1/6. Esa es la probabilidad de obtenerlo. Pero, ¿qué pasaría si lanzaste el dado 50 veces y resulta que de las 50 veces obtuviste, no sé, 12 veces el número 4? Entonces, tu probabilidad va a cambiar, ¿eh? Entonces, siempre va a ser de esa forma, en la cantidad de veces y de experimentos que haces este tipo de situaciones. ¿Hasta aquí van teniendo dudas? No. Entonces, la lógica difusa emula o simula la habilidad de razonamiento y hace uso de datos aproximados para encontrar soluciones precisas. Es lo que generalmente hace. Entonces, va a ser una aproximación, va a ir aproximándose al 1 para poder tener mayor cantidad de información y poder hacer una interpretación similar a la que hace el cerebro humano. Es realmente lo que se trata aquí. Entonces, los conceptos empleados en la lógica difusa y probabilidad están relacionados en cierto modo, pero son totalmente diferentes. De forma resumida, vamos a analizar esto porque vamos a ver un ejemplo concreto, ¿eh? Entonces, dice, la probabilidad representa información sobre frecuencia de ocurrencias relativas de un evento bien definido sobre el total de eventos posibles. Vamos a ponerle un poquito de pausa porque me dice, miren, la probabilidad, vamos a subrayar esta parte, representa información, me va a dar información sobre frecuencia, es decir, sobre cuántas veces, si lanzaste el dado 30 veces, cuántas veces obtuviste, la frecuencia es cuántas veces obtuviste un 4. Esa es la información que me va a dar. De ocurrencias. ¿Qué significan las ocurrencias? Sucesos, eventos. O sea, ¿qué tan frecuente fue el evento que es el número 4 lanzando el dado n cantidad de veces? ¿Qué tan frecuente fue obtenerlo? Cuando hablamos relativas de un evento bien definido sobre el total de eventos posible. Entonces, relativas, cuando comparas de un evento bien definido sobre el total de eventos posibles. Entonces, 1 sobre 52 cartas y determinamos por aquí la probabilidad de obtener unas de corazones en un juego de cartas. O sea, de un evento bien definido, mi evento bien definido fue evidentemente el as de corazones y entre el total de eventos posibles, entre las 52 cartas. Esto significa aquí. Vamos por acá. Ahora dice, el grado de pertenencia difuso representa las similitudes de un evento con respecto a otro evento
donde las propiedades de esos eventos no están definidas de forma precisa. Vamos a también hacerle una pequeña pausa. Entonces, aquí hablamos de un grado de pertenencia difuso que representa similitudes. ¿Qué tanto se parece? ¿Cuál es mi similitud? El 1. O sea, ¿qué tanto te pareces? ¿Qué tanto te aproximas a ser alto? ¿Qué tanto te aproximas al 1.80 metros de estatura? ¿Qué tanto te aproximas? De un evento con respecto a otro evento, igual que el caso de la probabilidad, cuando comparamos una persona que tenga una estatura de 1.70 metros y el robot lo haya clasificado con un 0.8 de probabilidad de ser alto, ¿no? Entonces, ¿qué tanto se parece el 0.8 con el 1? ¿Qué tanto se parece? Donde las propiedades de esos eventos no están definidas de forma precisa. Entonces, propiedades de esos eventos no están definidas de forma precisa. Vean como nuestras reglas para el ejemplo siguiente. Tomemos el ejemplo siguiente. Un superviviente de un accidente de avión se encuentra en medio del desierto. Hace 2 días que está caminando sin agua en busca de algún poblado cercano donde puedan ayudarle. De repente encuentra 2 botellas de líquido. La botella A tiene una etiqueta, que esta etiqueta como que contiene líquido potable con un grado de pertenencia 0.8. Mientras la botella B probabilista está etiquetada como que contiene una probabilidad de 0.8 de ser un líquido potable. ¿Cuál elige el superviviente? No soy buena para dibujar, voy a hacer lo mejor posible, siempre trato de hacer lo mejor posible. Vamos a pensar que esta es mi botella A y vamos a poder acá dibujar la B. Entonces, la A evidentemente es un grado de pertenencia difuso, evidentemente es difusa en 0.8. Y esta es probabilista también al 0.8. Me voy a regresar un poquito para acá y vamos a determinar para que me digan cuál debe de tomar, la A o la B, basada en la información que analizamos. Entonces, la probabilidad representa información sobre frecuencia de ocurrencias relativas de un evento bien definido sobre el total de eventos posible. El grado de pertenencia difuso representa las similitudes de un evento con respecto a otro evento donde las propiedades de esos eventos no están definidas de forma precisa. De hecho, difuso tiene mucha relación con borroso, ¿no? Está muy borroso la situación. Entonces, basada en esta información, ¿cuál debe de tomar el superviviente? ¿La A o la B? Quiero decir la B. La B. Ramiro me dijo la A. ¿Por qué, Ramiro? A ver, entonces, regreses al 37, maestra, por favor. Sí. Miren, Ramiro ya me dio la respuesta. Aquí está, miren. Dijo Ramiro aquí en el chat, porque se compara el evento de que sea potable con la botella. Efectivamente, fíjense, me voy a regresar de todas maneras para que hagan, porque falta hacer una cosa. Dijimos, probabilidad representa información sobre frecuencia de ocurrencias relativas de un evento bien definido sobre el total de eventos posibles. Mi evento bien definido fue, acuérdense, el as de corazones, ¿no?
Y en el caso del grado de pertenencia difuso, representa similitudes de un evento con respecto a otro evento que tanto se parece este con este, donde las propiedades de esos eventos no están definidas de forma precisa. Entonces vamos a dibujar una grafiquita como la de la altura. Y le voy a dar aquí un 0 y le voy a asignar evidentemente un 1. Y le voy a dar el evento bien definido. ¿Se acuerdan? En el caso de la probabilidad, le di un evento bien definido y le dije cuál es la probabilidad de tener un as de corazones en un juego de cartas. Entonces, le di un evento bien definido. Le voy a asignar al 1, igual que el caso de la altura, le voy a asignar al 1 el concepto de agua pura. Y le voy a decir, el 1 considera al líquido de la A o la B, considéralo como agua pura en el 100%. ¿Qué significa concepto de agua pura? Un líquido libre de microorganismos, libre de metales pesados, que pasó por un proceso de destilación y purificación y bla, 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 bla. ¿No? Entonces le voy a decir, considera como agua pura al 100%. Las dos, tanto la A como la B, se ubican aquí, en el 0.8 difuso o 0.8 probabilista. En el grado, en la botella A, dijimos que voy a encontrar, la primera pregunta es, para responder la difusa, ¿qué tanto se parece? Puede ser una comparativa. Y voy a ver, o sea, ¿qué tanta similitud encuentro entre el líquido y el agua pura? Y el robot lo clasifica y dice, bueno, le podemos considerar un grado de creencia, un grado de pertenencia de 0.8, ¿no? Significa que no es agua pura, evidentemente, porque si entre más acuérdense, entre más me acercaría yo aquí, en los intervalos discretos, entre más me aproximo al 1, que sería el agua pura, pues evidentemente el grado de creencia, el grado de pertenencia sería superior. Entonces, yo digo, bueno, pues, dice el robot, dice, bueno, le asigno un 0.8 de creencia de que se parece al agua pura, tiene una similitud con el agua pura. ¿Qué significa? Que sé que no es agua pura, pero dice el ente inteligente, al menos consideramos que es potable. Al menos es potable y lo clasifico como potable. Vamos a ver el caso de la probabilista. El caso de la probabilista me dejaría, evidentemente, ya le consideré la probabilidad de ser un líquido potable o de ser más bien agua pura, ¿no? De llegar al concepto de agua pura. Hay un 0.8 de ser agua pura. Pero igual que el caso del otro, donde considerábamos cuál era la probabilidad de obtenerlo, me interesa sacar cuál es la probabilidad de que no sea ni potable ni pura. Entonces, le vamos a restar el 1, que es el 100%, menos 0.8, y voy a obtener un 0.2, que será un 20%. Entonces, esto implica que todas las veces que haces el experimento, todas las veces en que lanzaste el dado y todas las veces que lanzaste el dado, resultó que nada más lo lanzaste 30 veces y de 30 veces solamente 2 veces obtuviste un 4. Entonces, todas las veces en que hiciste ese experimento, ¿cuál fue la probabilidad del resultado? Aquí tenemos esto. Me queda un resultado incierto del 20%. Eso implica que, por ejemplo, empecemos a pensar que ese 20%, todas las veces que se ha hecho experimentos y se ha llevado a análisis de ese tipo de líquidos, por ejemplo, resulta que el 20% de las ocasiones, era veneno, contenía veneno. Entonces me deja con un grado de incertidumbre mayor la probabilista que el caso de la difusa.
Las cosas cambiarían si yo le asigno a los dos un 0.5 difuso y un 0.5 probabilista. ¿Por qué cambiaría? Porque ya entonces la similitud se aleja muchísimo, ¿no? En este intervalo se aleja mucho de la similitud hacia el agua pura. Quiere decir que un 0.5, ahora sí, caigo en este parrafito de aquí. Acá. Las propiedades de esos eventos no están definidos de forma precisa. Ahora sí, en 0.5 difuso no tengo ni la más remota idea de qué es. Ni la más remota idea, ya no se parece en nada al agua pura. Por tanto, no puedo considerar ni siquiera potable. Aquí, en 0.5, necesariamente me tendría que ir a elegir a la B, en 0.5. Sigue siendo incertidumbre, claro, porque tengo un 50% de probabilidad de que sea un líquido potable, pero también puede ser un 50% de probabilidad de que me esté tomando veneno. Es incertidumbre, pero al menos en esta, ahí sí de plano, no tengo ni la más remota idea de qué fregado sea. Dudas, chicos, hasta aquí, porque sé que es un tema no fácil, es un tema complejo. Maestra, ¿podrías repetir rápido la definición o la que manejó de incertidumbre, por favor? Incertidumbre es cuando no tienes un conocimiento perfecto de los sucesos o eventos, ¿no? O sea, vuelvo a repetir, te voy a poner un ejemplo que te va a dar risa. ¿Cuál es la probabilidad o cuántos de ustedes pasarán la materia? Es incertidumbre. No tienen idea. No existe un conocimiento perfecto de esto. O cuál es la probabilidad de que el día de mañana, o además, ¿cuál es la probabilidad de que hoy a las 8 de la noche llueva? Ni idea. No tenemos ese conocimiento perfecto. Entonces, como no tenemos ese conocimiento perfecto, acuérdense el caso, por ejemplo, de las personas que analizan, los meteorólogos que analizan esto del clima, pues determinan, basado en la probabilidad, si, por ejemplo, viene una nube hay nubosidad, y te dan un porcentaje y te dicen, hay un 20% de probabilidad que llueva entre tales horas y tales horas, pero todo eso hacen uso de la probabilidad. ¿Por qué? Porque no tenemos ese conocimiento perfecto de esos eventos. No sabemos. ¿Sí, Daniel? Fui yo, pero gracias. Perdón, Erika. ¿Sí? Sí, sí, quedó bien. Gracias. Ok. Vámonos entonces por acá. Y ya vimos que a partir de la tercera generación, ya encontramos que los robots se empiezan a convertir en algo muy complejo, ya un poquito más complejos. Ya hablamos de la tercera generación, de hecho, desde la segunda generación, que ya su control es de lazo cerrado, hay sensores, obviamente hay una entrada, se retroalimenta y hay por consecuencia una salida, ¿no? Y generalmente, a partir de la tercera generación, actúan en consecuencia del error. Empiezan a actuar en consecuencia del error. La cuarta generación ya se empieza a convertir un poquito más, tiene un poquito más de grado de complejidad, la cuarta. Y la tercera generación y cuarta generación de la robótica solamente está presente en algunos centros de investigación. O sea, no está presente en masa ni nada por el estilo, sino solamente en determinados centros de investigación. Y generalmente estos robots, tanto de la tercera generación como de la cuarta generación, y básicamente a partir de la cuarta generación, básicamente los encontramos sobre todo en las supercomputadoras, donde las ponen a trabajar en teoría, esa es la teoría que manejan. ¿Quién sabe qué otras cosas harán?
en teoría es como para que resuelvan problemas relacionados, por ejemplo, con el cambio climático. Eso es algo que al menos han dicho. Entonces, cuarta generación, estos se denominan robots inteligentes. Acuérdense, la tercera generación son robots con control sensorizado y estos ya se denominan así, robots inteligentes. Son similares a los anteriores, es decir, tienen un sistema de control de lazo cerrado, hay una entrada, una retroalimentación en el sistema y por consecuencia, pues, una salida. Poseen sensores que envían además, acuérdense que en el otro tenía la capacidad, en la tercera generación tenía la capacidad de reprogramarse a sí mismo, basado precisamente en la información que proporcionaban los sensores. Se podía reprogramar a sí mismo. Evidentemente, esa reprogramación que hace de sí mismo el robot de tercera generación no lo hace en tiempo real. O sea, esto es algo muy importante. ¿Qué es lo que distingue esta generación? Esta generación también posee sensores, que los sensores son los que reciben esas entradas, salidas y retroalimentación, y obviamente esa información de la entrada, la retroalimentación y la salida lo va a mandar a la computadora del control sobre el estado del proceso. Es la que determina el estado del proceso, ¿no? Basado en eso, entonces permite una toma inteligente de decisiones y el control del proceso en tiempo real. Es lo que distingue a la tercera. La tercera se reprograma, pero su reprogramación no es inmediata. Esta sí. Es decir, en esta nos encontraríamos precisamente, aquí está presente los reactores nucleares de última generación. También los reactores nucleares han pasado por sus generaciones. Han pasado por generaciones y tenemos reactores nucleares de primera generación, segunda generación, tercera generación, sucesivamente, ¿no? Y la primera generación correspondió de los años más o menos por ahí como de los 60 hasta los 80, un poquito más de los 80, cercano a los 90. Segunda generación fue de los 90 al 2010 y la tercera generación fue del 2010 al 2030 y así sucesivamente. También hay generaciones en los reactores nucleares. Bueno, las últimas generaciones de estos reactores nucleares evidentemente tienen como finalidad quitarle el control del proceso a los seres humanos, precisamente tratando de evitar lo que pasó con 3 Mile Island o lo que pasó con Chernobyl. Fukushima fue un asunto diferente porque a Fukushima, pues literalmente, pues le cayó un tsunami, no estaba realmente preparado Japón para ese tipo de evento y pues le pegó al reactor nuclear. Fue una condición que no se debió básica. Bueno, a lo mejor probablemente en el diseño de la planta sí hubo error humano, pero no en el control de la manipulación como pasó con Chernobyl. Es diferente. Entonces, precisamente para evitar que el ser humano se equivoque y que vuelva a pasar un desastre nuclear como el que pasó con Chernobyl, que los desastres nucleares también tienen una escala y que va del 1 al 5, 5 siendo la máxima escala en desastres nucleares, y Chernobyl alcanzó el nivel 5 de desastres nucleares. Entonces, para evitar eso, pues tenemos estos cuarta generación de robots en los reactores nucleares de última generación. ¿Qué es lo que hace? Evidentemente, empieza a detectar de forma automática, obviamente a través de los sensores y de la retroalimentación de la computadora, empieza a detectar un cambio brusco de temperatura en el núcleo. Y cuando digo un cambio de temperatura brusco en el núcleo, es porque en cuestión de microsegundos, literalmente el núcleo vuela. O sea, literalmente en microsegundos la temperatura, porque estamos hablando de una reacción en cadena que no puedes controlar, no la puedes detener, no la puedes controlar, es una reacción en cadena. Entonces, pues en cuestión de microsegundos tu temperatura se eleva a niveles exorbitantes y te vuela todo el núcleo. Entonces, precisamente para evitar eso, en cuanto empieza a detectar un cambio brusco de temperatura, lo que hace de forma automática es que apaga el núcleo
para que no se siga generando calor y no se siga generando energía, inmediatamente lo que hace es que empieza a verter agua refrigerante de forma así literalmente automatizada, y literalmente de forma automatizada empieza a abrir las escotillas para que salga la cantidad de vapor y no se concentre en el núcleo, porque si no, pues te vuela la tapa del núcleo como si fuera literalmente como una crepa, a pesar de que son de hormigón de toneladas, de acero, de hormigón de acero de toneladas. Lo vuela, como el caso de lo que pasó precisamente con Chernobyl. Bueno, cuarta generación, que dijimos que es un poquito más complejos, ya incorpora algo que se denomina, que también es un término muy nuevo, así como hemos ido aprendiendo que la robótica tiene conceptos nuevos como un machine learning, un neural learning o un deep learning. Bueno, pues ahora vamos a entender que ahora incorporan algo que se llama modelo del mundo, así se llama. De su propia, obviamente es un modelo de mundo, de su propia conducta y del ambiente en que operan. Utilizan conocimiento difuso y procesamiento dirigido por expectativas que mejoran el desempeño del sistema, de manera que la tarea de los sensores se extiende a la supervisión del ambiente global, registrando los efectos de sus acciones en un modelo del mundo y auxiliar en la determinación de tareas y metas. Los robots se vuelven reprogramables, usan controladores o computadoras para analizar la información captada de su entorno mediante sensores. Cabe mencionar que se desarrolló la visión artificial y aparecen los lenguajes de programación. Hace muchos años, fíjense, pues, ¿qué será? Y ahora con esto de la pandemia se me va el rollo, pero yo pienso que debe de ser hace 3 años. Hace 3 años me hicieron una invitación interesante la gente del comité de titulación, los del comité de titulación de la carrera de Ingeniería Mecatrónica, me invitaron a estar participando en los proyectos que los chicos estaban presentando. Estábamos hablando de todavía de séptimo semestre, donde todavía en el prototipo tal cual, sino que única y exclusivamente le dicen al comité de titulación cuál va a ser el proyecto que van a presentar. Generalmente se los informan hacen una presentación a través de diapositivas, le dicen cuál es el problema que quieren resolver con su proyecto y les dan toda la estructura financiera. Es con la parte que yo les ayudaba a los chicos, porque acuérdense, los voy a atender en séptimo, en economía. Entonces yo les ayudaba por eso me invitaban a ese tipo de eventos, porque les daba la parte financiera a los equipos, les auxiliaba con esa parte. Entonces, y unos chicos que ya habían sido mis alumnos en primero, me vuelven a tocar en séptimo. Su proyecto, ya cuando ya lo estaban presentando, era una cámara de visión artificial. Ese era su proyecto, una cámara de visión artificial. Su cámara de visión artificial tenía como propósito, porque de hecho fue un encargo. Uno de los miembros del equipo trabaja en una empresa, o trabajaba, no sé, actualmente, trabajaba en una empresa donde esa empresa se dedicaba a la exportación de mango. Ese era su fin de la empresa. Y le interesaba a la empresa porque para la exportación, cuando exportas, sobre todo cuestiones de agricultura, son muy estrictos los conceptos de qué puedes exportar y qué no puedes exportar. Entonces les interesaba una cámara de visión. Obviamente tenía una banda automatizada donde literalmente pues entraba el mango, y la cámara de visión artificial, que literalmente pues la banda transportadora le daba vueltas en diferentes
ángulos, la cámara daba vueltas en diferentes ángulos para analizar en diferentes ángulos el mango, ¿no? Depende de lo verde que estaba o si ya estaba teniendo tintes amarillitos, etcétera. Entonces, generalmente, después que pasaba por la cámara de visión artificial, se iba hacia una división, en esa automatización, hacia una división, y una parte se iba, el mango que ya no cumplía con las expectativas para la exportación, se iba a un contenedor, y la que sí cumplía para la exportación se iba hacia otro contenedor. Evidentemente, el que no cumplía para condiciones de exportación se vendía en el mercado nacional. Era un mango que vendían en el mercado nacional. Fíjense, fue un proyecto interesante, y precisamente estaba leyendo esto de que incorporan el caso de la visión artificial. Me acordé de ese proyecto que estábamos analizando. Bueno, fíjense, curiosamente, a pesar de que se menciona, y lo vamos a mencionar, como parte de los antecedentes de la quinta generación, mencionaríamos, por ejemplo, el caso de Asimo, a Sofía y a muchos otros robots. Vamos a analizar que por ahí está también el Predator como parte de los antecedentes de la quinta generación. Sin embargo, pues en la realidad, a pesar de que Sofía puede mantener una conversación, digamos, medianamente inteligente con su interlocutor, pues realmente lo han clasificado en la vida real, lo han clasificado como así es el concepto que le dan, le dicen, pues es un chatbot, lo único que es un chatbot. No, o sea, ¿por qué? Igual que el caso de Asimo o Sofía, pues todas sus respuestas o todas las cosas que hace, evidentemente son previamente programadas. No tienen la capacidad que deberíamos de empezar a encontrar en la quinta generación, donde la quinta generación, igual que el caso de nosotros, que es lo que nos lleva a nosotros a la cúspide, nos lleva a la cúspide de los animales, obviamente de los animales racionales, es la toma de decisiones. Esa es una parte importantísima, en el caso de los seres humanos, la toma de decisiones, y donde el ser humano empieza a hacer planificación en el corto, largo en el corto, mediano y largo plazo. Tienes la capacidad de la toma de decisiones en el corto, medio y largo plazo. Y la parte más importante, no solamente la toma de decisiones basada en tu libre albedrío, etcétera, sino la parte más importante que nos lleva al tope de la cadena es que el ser humano es hasta ahorita el único que genera conocimiento, el único que puede generar conocimiento. Imagina, por ejemplo, la quinta generación que tenga esa misma capacidad de toma de decisiones, ya vimos, a partir de la cuarta ya empieza a hacer una planificación, ya empiezan a planificar, ¿no? Empiezan a planificar porque pueden tomar el control del tiempo, del proceso en tiempo real. Eso refiere a una toma de decisiones. Entonces, imagínate en una toma de decisiones corto, medio y largo plazo, y la parte más importante, que empiecen a generar conocimiento. Si empiezan a generar conocimiento, nos van a desplazar literalmente de todas las áreas. ¿Por qué? Porque tienen una capacidad para generar conocimiento. Lo que a ti te puede llevar generar conocimiento de, a lo mejor, probablemente horas de trabajo, o días, o semanas, o incluso años de trabajo, ellos lo van a generar en cuestión de microsegundos. Esa es una parte que no es de menospreciarlo, ¿eh? Es importante. Bueno, aquí vemos algunos. Estos son parte como también de la tercera y cuarta generación. Este es el caso, por ejemplo, Japón, que también va, igual que el caso de Estados Unidos, a la cabeza precisamente también del desarrollo de la robótica
le van haciendo la competencia fuertísima también a los gringos y sobre todo al GAFAM, que son los que predominan en el campo, que es Google, Amazon, muchos otros, ¿no? El GAFAM. Pero Japón también va muy fuerte. Vamos a ver, porque China también empieza a entrar fuerte a la carrera del desarrollo de los robots. Habrá que ver el caso de China, a ver cómo va. Entonces, esta robot, por ejemplo, que fíjense, ya estamos hablando de los robots humanoides, evidentemente, que se llama Min. Les ponen unos nombres tan extraños, les deberían de poner como el caso de Sofía para que la pudiéramos detectar. Bueno, Min HRP4C, que tiene 44 motores y para lograr su equilibrio tiene varios tipos de sensores que revisan cada 5 segundos el equilibrio del robot. Es lo que más o menos cuenta, por ejemplo, el Atlas de Boston Dynamics. El Atlas de Boston Dynamics, que también está sumamente avanzado. Anteriormente, pues el robot, que es un robot impresionante, por eso le denominan Atlas, pues no tenía ese equilibrio el robot, entonces cada vez que quería, por ejemplo, levantar una caja o levantar un objeto, pues perdía el equilibrio y se caía. Lo lograron resolver a través precisamente de los sensores que constantemente, vuelvo a lo mismo, es una entrada, es una retroalimentación, es una salida. Entonces, ¿cuál es la entrada? Evidentemente, el equilibrio del robot. Evidentemente, para que el robot no pierda equilibrio y pueda, por ejemplo, como Asimo, pueda correr y pueda subir y bajar escaleras sin caerse. O el caso de Atlas, de Boston Dynamics, que pueda levantar objetos pesados sin perder el equilibrio. Luego tendríamos por aquí a Sofía, que ya sabemos el caso de Sofía, que tiene reconocimiento facial. Aquí ya hablamos de que Sofía tiene reconocimiento facial, obviamente basado en un lenguaje que tiene Alphabet Google, que es el que proporciona este tipo de condiciones, donde pues literalmente no es de que Sofía tenga la inteligencia para detectar emociones, sino que simple y sencillamente el reconocimiento facial permite precisamente ver si una persona está triste o está enojada, etcétera. Y ella puede en un momento dado, porque está basado en su programación, no es porque sea espontánea, está basada en su programación y en su programación ella tiene que saber si en su reconocimiento facial una persona está enojada, cuáles son las palabras que le tiene que dirigir, si está triste, qué palabras son las que le tiene que dirigir sucesivamente. Está previamente programada para eso. También hay que hacer esa aclaración. Y fíjense, este es precisamente el Atlas de Boston Dynamics. Entonces, la empresa Boston Dynamics, repartidos por el tronco y piernas, tiene varios sensores que utiliza para mantener el equilibrio, que funcionan junto al LIDAR, Light Detection and Rising, que corresponde a detección por luz y distancia, que tiene instalado en la cabeza una herramienta que le permite evitar obstáculos y evaluar el terreno y orientarse, para que también incluso pues no tropiece. Y ya les había dicho el caso de este robot, que su creador es igualito, de hecho es la copia del creador, nada más que el creador ya está más viejo, el robot pues no va a envejecer, evidentemente. Se llama Geminoid H4, creado por el doctor en ingeniería y director del Laboratorio de Inteligencia Robótica de la Universidad de Osaka, Hiroshi Ishiguro. Ya les había dicho, miren, de hecho el robot trae un micrófono, por ahí trae un microfonito, porque la vez que lo invitaron al doctor a dar una conferencia en la Universidad de Madrid, dijimos que bajaron tenuemente las luces y cuando presentan al doctor para darle la conferencia al público, no sé quién era el público invitado, el doctor
no fue el doctor el que inició la conferencia, sino que fue el robot. Y la gente tardó algunos minutos en darse cuenta, porque si hubiera estado la luz en su plena capacidad, pues inmediatamente hubieran detectado. Hubieran detectado que incluso pues el movimiento no es igual que el movimiento de los humanos, es un movimiento un poco más lento y torpe que el de los seres humanos, pero tardaron unos pequeños minutos en darse cuenta que era el robot el que estaba iniciando la conferencia. Antecedentes. Antecedentes de la inteligencia artificial. Creo que nomás me voy a quedar con estas dos y lo vamos a dejar por el día de hoy. Fíjense, esta es una parte importante porque me habla de una democratización de la robótica. ¿Qué significa una democratización de la robótica? Tiene el mismo término que la democracia en un país. Cuando hablamos de una democracia en un país, yo siempre les pregunto a mis alumnos, muchachos, ¿qué es democracia? Les preguntaba a los chicos, sobre todo de cultura comparada, ¿qué es la democracia? Y siempre me daban la misma respuesta. Me decían, es el derecho al voto, el derecho libre al voto. Y yo siempre les refutaba, les decía, ok, si es el derecho libre al voto, en teoría, Venezuela votó en su totalidad, o al menos en la mayoría, votó por Maduro. Entonces, hablamos que Venezuela, por ejemplo, es un país democrático, o muchos otros países donde la persona que llegue sería avasallante su llegada. Sin embargo, no hablamos de que sea una democracia. Una democracia es mucho más complejo el término. Una democracia implica que, por ejemplo, todos los mexicanos, escuchen porque esa es una parte importante, todos los mexicanos tienen acceso a la educación gratuita. Ahí estamos hablando de democracia. Que todos los mexicanos tienen acceso a justicia, que todos los mexicanos tienen acceso a todos los servicios públicos que el Estado debe de proveer para todos los mexicanos, porque esa es una de sus obligaciones. Es para lo que fue creado el Estado. El Estado no fue creado más que para eso, para suplir las obligaciones que por mí mismo no puedo conseguir. Yo por mí mismo no puedo tener alumbrado público, o seguridad pública, o salud pública, etcétera. Yo por mí mismo no lo puedo tener. Entonces, todo lo que conlleve al concepto de servicios públicos, justicia, etcétera, para todos los mexicanos, hablamos de una democracia. ¿Qué pasa cuando entonces no cumples? Pues no eres democrático. No eres un Estado democrático, así de fácil y de sencillo, no somos democráticos. Entonces, ¿qué implica? Efectivamente que la democratización de la robótica significa que la robótica esté al alcance de un número significativo de personas. Eso significa la democratización de la robótica. Entonces, se está produciendo esta democratización de la robótica donde se acerca cada vez más a un mayor número de personas y va a continuar, apenas estamos en la punta del iceberg de esto que se va a producir, apenas estamos viendo la punta del iceberg, se producen por el abaratamiento de la electrónica y por el uso de sistemas embebidos como Arduino, Raspberry, Pi y Vegablón, que están siendo utilizados para diseñar drones y brazos articulados robóticos, ¿no? Es este abaratamiento que ahorita tenemos un problema, porque pues evidentemente no hay circuitos integrados y no va a haber hasta más o menos como hasta agosto. Entonces, toda la industria, sobre todo la industria automotriz, están mordiéndose ahorita las uñas porque no hay circuitos integrados. Maestra, sin que diga quién, ¿usted ya sabe por quién va a votar? Sin decir por quién. Sí. Ok. Sí.
Entonces, la inteligencia del silicio, por primera vez en la historia de la humanidad, está superando la inteligencia del carbono y los humanos no estamos preparados para aceptarlo sin mal. Esta es una sentencia que va a aplicar en todos los sentidos, ¿eh? Entonces, nos están demostrando que van a empezar y están empezando a hacer muchas más cosas que nosotros no estamos preparados. Yo les decía que era algo bastante gracioso cuando me decían los chicos de ingeniería civil, maestra, pero es que pues nosotros no tenemos nada que ver con eso. Yo decía, pues claro que tienes que ver con eso. Tu trabajo va a peligrar, evidentemente. El abaratamiento de la mano de obra relacionado con la robótica va a ser mucho mejor que tener contratados. Imagínate cuánto me sale en el caso de una obra, tener un ingeniero civil, supervisores de la obra, más N cantidad de maestros de obra, más albañiles, más esto, más esto, más esto. En cambio, si tengo inteligencia artificial que puede hacer y luego le agregamos a los que hacen los estudios de análisis de riesgos, de mecánica de suelos, de N cantidad de cosas. Evidentemente, el caso de la robótica me va a abaratar y va a acelerar la construcción de todo tipo de infraestructura. O sea, en vez de que me cueste 5, no sé, 1 año, 3 años, la construcción de un tren ligero, acá nos vamos a llevar un poco tiempo. O sea, claro que todos los trabajos van a peligrar, pero no estamos preparados. Hay que prepararnos. Y les dije en un principio, hay que reinventarnos. ¿Cómo nos vamos a reinventar? Como profesionistas, quién sabe, pero nos tenemos que reinventar. Nos decimos que nunca seremos superados por las máquinas porque carecen de muchas de nuestras habilidades, pero a la vez, cuando vemos lo rápido que evolucionan, nos ponemos a temblar. La respuesta quizás está en la genética, que perfeccionará al hombre para mantener su supremacía una vez que esté digitalizado totalmente. Mientras tanto, debemos ser conscientes que basta que una sola máquina sea superior a los humanos en cualquier faceta para que al día siguiente todas ellas lo sean. Esta también es una premisa importante porque fíjense, de aquí, terminando el concepto de robótica, me voy al otro concepto que será el caso de la eugenesia y del transhumanismo. Es importante la eugenesia y el transhumanismo. Es la respuesta que están buscando precisamente para que los robots no nos desplacen. ¿Por qué? Porque hasta ahorita nos tiene atrapados, hasta ahorita nos va a tener atrapados la biología, ¿no? Donde tenemos un ciclo de vida determinado. Hace ratito que les puse el robot japonés, pues el doctor está envejeciendo, el robot, toda su existencia, toda su vida útil, va a seguir conservando ese grado de juventud, y a diferencia de nosotros, que estamos condenados por el caso de la biología. Vamos a ver cómo los científicos están tratando de solucionar esto, y tienen que ver con el transhumanismo y con la eugenesia. Chicos, aquí lo dejo. ¿Dudas? No, maestro. No, maestra. Los veo entonces la próxima clase. Nada más, por favor, acuérdenme dónde me quedé, porque con cada grupo voy en diferentes ritmos. Adiós. Gracias. Bye. Nos vemos. Gracias. Bye.